principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Oh, no, y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Bendiciones para todos, amados hermanos. En este día, el día de ayer, iniciamos un tema acerca de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos mirando qué es la iglesia, quiénes conforman la iglesia, que son todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que le han recibido como su Señor y Salvador. Pero estábamos mirando también la importancia de la iglesia, cómo ve Dios la iglesia, qué dice la Biblia acerca de la iglesia del Señor Jesucristo. Y mirábamos que el Señor dice que la iglesia es el cuerpo y que Cristo es la cabeza. Eso nos deja ver la importancia, ¿no?, de la iglesia para Dios. Mirábamos también que yo creo que el título más grande que tiene la iglesia es que es la novia. Es esa novia que el Señor está preparando para un día, en cualquier momento. Él puede venir para buscar a esa novia y llevarla y hacerla
su esposa. Y dice la palabra que él está preparando un banquete, una cena, una boda, y él va a venir por su iglesia. Entonces, hermanos, cuando miramos esto, es importante entender que debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de la iglesia, cuál es nuestra actitud hacia la iglesia. El día de hoy yo quiero, hermanos, que miremos, vamos a estar mirando algunos pasajes de la Escritura donde la Biblia nos dice cuál debe ser mi actitud frente a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de los creyentes, de los hermanos en la fe, de aquellos que realmente han nacido de nuevo. Ahora quiero que miremos un pasaje donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, allá en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 15. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le está hablando acerca de cuál debe ser su actitud, su comportamiento en relación con la iglesia. Mire lo que él dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo, era un joven, y Pablo lo había puesto como pastor de una iglesia. Y entonces Pablo le escribe y le indica cuál debe ser su actitud. Y él le dice: nadie debe ignorar o menospreciar tu juventud. Dice: tú tienes que ser ejemplo. Y en este versículo el apóstol Pablo le dice: debes tener cuidado cómo te comportas, cómo te conduces en la casa de Dios. Está hablando de la iglesia. Ahora, yo pienso, hermanos, que cuando nosotros miramos en la Escritura, lo más difícil en la vida cristiana no es de pronto asistir a una iglesia o cantar o participar de la actividad de una comunidad de la iglesia. Lo más difícil es cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra visión de lo que es la iglesia, cuánto valoramos realmente la iglesia, la familia de Dios, los hermanos en la fe, y cuán difícil, hermanos, es poner en práctica lo que el Señor nos manda acerca de cuál debe ser nuestra actitud frente a la familia de la fe. Yo quiero, hermanos, que miremos algunos pasajes de la Escritura y vamos a mirar. Yo sé que muchos de estos pasajes ustedes los conocen muy bien, pero la idea es, hermanos, no, lo importante no es conocer la Escritura, lo importante es ponerla en práctica, esforzarnos por hacer lo que la palabra de Dios nos manda, y en algunos de estos pasajes vamos a encontrar que es un mandamiento del Señor. Vamos a empezar mirando en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículos 34 al 35. Evangelio de Juan 13, 34 al 35. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y Él les dice: les voy a dar un nuevo mandamiento. Este mandamiento es que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Ahora miren lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si ustedes miran, hermanos, los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, en ninguna parte habla de amor. Los 10 mandamientos dicen: no hagas esto, no hagas aquello. Todos los mandamientos
hay 9 mandamientos que todos son negativos, solamente uno que habla en forma positiva, que es honrar a padre y madre. Pero aquí el Señor está diciendo, yo les doy un nuevo mandamiento. Esta es realmente el corazón, la vida de la iglesia, el amor. Ahora, mire que el Señor Jesucristo está diciendo, realmente el mundo no va a entender, no va a conocer. Y la evidencia de un verdadero discípulo está en la obediencia a este mandamiento, el amor. Y yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta en la vida cristiana, aprender a amar a los hermanos sin ninguna discriminación, porque es muy fácil amar a un familiar, es muy fácil amar a aquella persona que de pronto me sirve, pero qué difícil es amar a aquellas personas que no son fáciles de tratar, que de pronto no nos aceptan. Es muy difícil amarlo, pero la Biblia nos está diciendo es un mandamiento. Entonces, hermanos, mire que lo importante aquí es que podamos mirar, bueno, cuál es mi actitud frente a la iglesia, a los hermanos en la fe. ¿Realmente nos amamos? ¿Cómo lo demostramos? Bueno, más adelante vamos a mirar algunos versículos que nos ayudan a entender cómo demostrarle a una persona que realmente lo amamos. Ahora, miremos otro pasaje en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice el apóstol Pablo, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que tenemos que ser benignos. Por el significado de esta palabra benigno es el comportamiento que debe tener todo cristiano. Esto es para ti y para mí. Nuestro comportamiento demostrando la gracia, el favor de Dios, el amor de Dios, demostrando la ternura de Dios, compasión, gentileza, amabilidad, sin ninguna discriminación. O sea, no es que yo voy a amar a este porque este es de la mismo nivel social o es mi compañero de trabajo, a este no, porque yo realmente con él no lo trato mucho, entonces no, la Biblia dice debemos amar y perdonar. Ahora, si hay algo que nos cuesta es aprender a perdonar y a pedir perdón. ¿Por qué es tan importante el perdón? Porque mire que la Biblia dice, si tú no perdonas, recuerdan el Padre Nuestro, el modelo que el Señor Jesucristo nos dejó. Si tú no perdonas, ¿cómo puedes esperar que Dios te perdone? Ahora, el perdón no solamente me libera, eso me trae paz con aquella persona a la cual de pronto me ofendió o yo la ofendí. Pero no solamente perdonar, sino también aprender a pedir perdón. Y no estamos hablando de cosas fáciles, pero la Biblia dice que esto realmente es lo que hace que la iglesia sea una familia. Cuando aprendemos a perdonarnos, a pedir perdón, a tener misericordia, a ser gentiles, ¿no? A ser tiernos. Ustedes recuerdan los ejemplos del Señor Jesucristo. Ahora, cuando perdonamos, hermanos, dice la Biblia, que no solamente rompemos una atadura,
que teníamos con esa persona también es libre, la hemos liberado, sino que también nuestra relación con Dios. Hay paz. ¿Cómo podemos, dice la Biblia, si aborrecemos a nuestro hermano? Dice, ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios? Dice, es una persona que realmente no ha entendido, no conoce a Dios, porque Dios es un Dios de amor. Entonces, hermanos, miren la importancia de estos versículos que nos dejan ver lo que debe ser la vida de la iglesia: el amor, el perdón, el pedir perdón. Eso trae una bendición. Y es más, la Biblia dice, allá en Santiago, dice, perdonemos para que seamos sanados, no solamente espiritualmente y emocionalmente, sino aún físicamente, dice Santiago, dice, seremos sanos. Ahora, otra cosa que nos dice la palabra del Señor allá en Juan capítulo 13, el versículo 14 al 15. Miren lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Este es un ejemplo hermoso. Dijo Jesús, Juan 13, versículo 14 y 15. Pues si yo, el Señor, el Hijo de Dios, el Rey, el Soberano, dice, y vuestro Maestro, les he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Pues es interesante que hoy en día la iglesia tradicional tiene un rito de lavar los pies de la gente. Realmente no es literalmente lo que el Señor Jesucristo estaba mandando. No es que vamos a de pronto poner en el templo un lugar para que la persona llegue y le vamos a lavar los pies. No, eso ya no es necesario, eso no tiene sentido. ¿Qué era lo que el Señor quería enseñarnos a través de ese ejemplo? En ese momento sí era muy importante, porque en primer lugar el Señor quería darles una demostración de humildad, de sencillez, de mansedumbre. Pero también el Señor quería enseñarnos que lo que Él nos está invitando a hacer es a servir. ¿Cómo podemos lavar los pies de un hermano? Cuando le servimos. Cuando vemos que un hermano necesita algo y lo apoyamos, lo ayudamos, oramos por él, o lo visitamos, lo consolamos, lo ayudamos, o lo abrazamos si está triste, allí estamos lavándole los pies, allí estamos sirviéndole de corazón. Y era lo que el Señor Jesucristo quería que aprendiéramos. Él les dijo, si ustedes han entendido lo que yo he hecho en esta noche, les decía Jesús, la última noche, dice, hagan ustedes también lo mismo. Porque eso es lo que le da vida y sentido a la iglesia del Señor. Ahora, hermanos, mire también lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, hermanos, si ustedes miraran en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, la cantidad de textos donde la Biblia nos dice tenemos que hacer esto los unos a los otros. Esa es la invitación del Señor. Esa es la iglesia que Dios quiere ver cuando Él venga. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, Él quiere ver una iglesia que se ama,
una iglesia que se perdona, una iglesia que se sirven los unos a los otros, pero también una iglesia donde aprendemos a honrar a los demás. Dice el apóstol Pablo, prefiriendo los unos a los otros, dándole preferencia a un hermano. Sabe que en el mundo, hermanos, la preferencia lo tienen los ricos, los poderosos, las personas muy cultas, los políticos. Entonces, ellos ocupan los primeros lugares. La Biblia dice no. Y el Señor Jesucristo daba un ejemplo, decía, cuando te inviten a una reunión, dice, no te sientes en la primera banca, porque puede ser que de pronto venga alguien y le diga, no, ese puesto está reservado para alguien muy importante. Dice, siéntate en la parte de atrás. Más bien serás muy honrado si alguien viene y te dice, no, ese no es tu lugar, ven, siéntate aquí adelante. Entonces, mire, hermanos, todos estos pasajes nos muestran lo que debe ser la vida de la iglesia, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, debes aprender cómo conducirte, cómo actuar, cómo comportarte con la iglesia, porque no es cualquier reunión, no es una reunión de un grupo de damas o de caballeros o de jóvenes, no. Es la novia, es la amada de Cristo. Por eso debemos tener tanto cuidado. Romanos, el apóstol Pablo, el capítulo 15, versículos 7 y el 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pero estoy seguro de vosotros, el versículo 14, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. ¿Por qué debemos estudiar la palabra? ¿Por qué debemos conocer la Escritura? ¿Por qué debemos conocer estos textos y tenerlos en la mente y en el corazón? Porque dice el apóstol Pablo, si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y tenemos el amor, la bondad, la misericordia, entonces vamos a amonestarnos los unos a los otros, ayudarnos, edificarnos. Cuando la Biblia habla de amonestar, no está hablando de regañar. Amonestar es aconsejar, es guiar a la otra persona a que entienda lo que es la palabra de Dios, lo que es la Escritura, el mandato del Señor. Y quiero terminar con este otro versículo. Hay muchos textos, pudiéramos pasar mucho tiempo leyendo textos donde la Biblia nos habla de cuál debe ser nuestra actitud. Voy a leer uno más. Romanos 14:13, dice el apóstol Pablo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo que el apóstol Pablo dice es, no nos juzguemos. El Señor Jesucristo decía, no juzgues a nadie, porque tú no tienes la capacidad de entender, de conocer dónde está el problema de ese hermano. No juzguemos para no ser juzgados, dice la palabra, dijo Jesús. Dice, más bien, no le pongamos tropiezo a nadie. El juzgar o a veces buscar cómo que una persona pueda caer, ¿no? O engañar a una persona, eso puede hacer que ese hermano pueda caer. Y la Biblia dice,
no nos juzguemos los unos a los otros, más bien oremos o aconsejemos si tenemos la ocasión de hacerlo. Por eso, hermanos, en esta mañana yo quiero que tengamos muy en cuenta lo que es la iglesia del Señor, pero también lo que la Biblia nos dice acerca de cuál debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento con esa iglesia, con esa amada de Cristo, que es la novia, la cual Él un día va a venir a buscar. Y de esta manera vamos a ver que la iglesia se fortalece, la iglesia crece, la iglesia aprendemos a amarnos, a perdonarnos, a apoyarnos los unos a los otros. Bien, hermanos, que el Señor nos ayude a entender esta palabra. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que la Escritura nos enseña lo que realmente es la iglesia, el valor que ella tiene, cuánto la amó Cristo, dio su vida por ella. Nosotros también debemos amar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Debemos amar la iglesia, debemos amar los hermanos. Debemos aprender a comportarnos como una familia en la fe. Debemos aprender a ser sencillos, humildes, aprender a perdonar, aprender a valorar a las personas que nos rodean. Señor, danos sabiduría, porque cuánto nos cuesta obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que no es solamente tener el conocimiento, sino hacer lo que tu palabra nos manda. Gracias, Señor, en este día por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Un feliz día para todos.